Hermanos, realmente lo que traigo son unos breves pensamientos, eh, en parte inspirados por la lectura de un sermón del conocido predicador Spurgeon sobre este mismo pasaje. Él, en lugar de exponer pues toda la porción, se dedicó a expandirse sobre este tema de la humildad delante de Dios. Y Miqueas aquí en este capítulo trae palabras a modo de una profecía con juicio para la nación. Él está enfrentando al pueblo con estas palabras de parte de Jehová, que leemos en el versículo 3: Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Y luego les pasa a decir cómo, por ejemplo, los guardó cuando los libró de Egipto, cómo los guardó de Balac, de Balaam. Una forma de decirles: yo siempre he estado con ustedes y de mí han recibido solamente misericordias y bondad. Pero el pueblo no había retribuido de esa misma manera al Señor. En cambio, pretendían que con solo mantener una fachada religiosa, con guardar los sacrificios, era suficiente. Pero el Señor aquí, ¿verdad?, les deja ver que nada de eso tenía valor, porque habían olvidado precisamente estas palabras que ya el Señor les había dicho tantas otras veces, ¿verdad? Lo que el profeta les está diciendo es: Él ya te lo ha dicho, ya te lo ha declarado continuamente, que es lo que el Señor pide, que le ames de todo corazón, que ames al Señor por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, que se ve reflejado en esto aquí de hacer justicia y amar misericordia. Pero particularmente vemos que destaca este humillarse ante Dios, o como podrían leer quizás en otras traducciones, andar con humildad o andar humilde con tu Dios. Nosotros, como hombres que el Señor ha llamado para esta labor, no estamos exentos de esa amonestación del apóstol Pablo de considerar a los demás como superiores a uno mismo. Somos privilegiados en que el Señor nos llame a predicar la palabra, en servir a la congregación como ancianos. Pero debemos guardarnos para saber que también nosotros estamos sujetos a estas mismas amonestaciones de pensar de nosotros mismos con cordura, a no tener un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, y que no tenemos ninguna razón para hacer alarde o pretender alguna dignidad superior solo por el hecho de servir en el ministerio pastoral y de la predicación. Y como les decía, pues leyendo un sermón que el pastor Spurgeon predicó de este pasaje, aunque el sermón parece igualmente dirigido a toda la congregación, en varias ocasiones él destacó algunas aplicaciones para los pastores y para los predicadores. Y luego lo exhorta a uno para andar entonces humildemente para con el Señor, por lo que lo voy a estar citando extensamente. Por ejemplo, vean las palabras que él comparte en un momento. Él dice: especialmente debes andar humildemente con tu Dios cuando tus gracias sean potentes y vigorosas, cuando haya habido un claro despliegue de ellas, cuando hayas sido muy paciente, cuando hayas sido muy valeroso, cuando hayas estado lleno de oración, cuando las escrituras se hayan abierto ante ti, cuando hubieres gozado de un gran tiempo al escudriñar la palabra, y especialmente cuando el Señor te dé éxito en su servicio. Cuando haya un número de almas mayor del usual que sea llevado a Cristo, cuando Dios te hubiere constituido en líder entre su pueblo y hubiere puesto su mano sobre ti y te dijera: ve con esta tu fuerza, entonces debes andar humildemente con tu Dios. ¿Somos nosotros los que convertimos a las personas? Nosotros sabemos cuál es la respuesta, ¿verdad? Por supuesto que no. Como hombres que queremos defender las doctrinas de la gracia y de la reforma, sabemos muy bien que la salvación pertenece a Jehová. Sabemos que Él es el que añade a los suyos a la iglesia. Sabemos bien que los que son del Señor son aquellos que escuchan la voz del buen pastor que llama. Nosotros no convertimos a nadie.
Y sin embargo, podemos vernos tentados a pensar que sí podemos, o que es gracias a nuestra labor en el ministerio que ahora la iglesia sí está creciendo. Por eso estas son palabras apropiadas, como les decía. Si el Señor nos concede servir, si estamos viendo frutos, si estamos viendo personas que llegan, si estamos viendo personas convertidas, las gracias las damos a Dios y la gloria es solamente para Él. Debemos tener cuidado de pensar, ¿verdad?, que somos nosotros particularmente, no somos indispensables, pero le ha placido al Señor utilizarnos, y qué privilegio y que de verdad qué gozo es saber de que podamos ver eso con nuestros ojos. Ver personas que están respondiendo a la predicación de la palabra, cuando vemos progreso en la iglesia, que no nos estamos estancando, que está habiendo avance, qué bueno, pero gracias a Dios. Nosotros debemos recordar siempre andar entonces con humildad. Vean entonces estas otras palabras que luego él añade. El diablo te hará saber cuando hayas predicado un buen sermón. Tal vez no predicaste bien, pero él te dirá que lo has hecho, pues es un gran mentiroso. Pero podrías regresar a casa maravillosamente feliz por un sermón con el que Dios no se ha agradado, y podrías regresar asombrosamente humillado por un sermón que Dios tiene la intención de bendecir. Pero cuando realmente parezca que hubiere algo que el maligno te tienta a gloriarte, entonces oye esta palabra: humíllate ante tu Dios. Esta es una experiencia, ¿verdad?, que varios podríamos confirmar cuando han tenido la oportunidad de predicar. Es esa satisfacción como preparé el sermón y lo expuse tal como lo había planificado, como lo estudié, y bajamos casi quedándonos nosotros mismos esas palmaditas, como, qué bien, lo pude exponer todo como quise, pude tratar todos los puntos, y sin embargo pueden pasar días y semanas y nosotros sin enterarnos de al menos una persona que haya podido decir que ese sermón le fue de edificación. Pero bajamos convencidos de que hicimos una gran labor. Ahora, cómo el Señor a veces nos humilla con eso. Hay otras ocasiones que es todo lo contrario, uno baja bastante preocupado de qué fue lo que sucedió, ¿verdad? A pesar de la preparación, uno está pensando que quizás ese sermón no fue como al menos había orado el Señor y como pensé que podía ser expuesto, y alguien viene y le dice a uno, gracias pastor, y uno simplemente se queda asombrado. ¿Eso por qué pasa? Pues el Señor humillándonos, nuevamente recordándonos que el poder no está en nosotros, es su palabra, y es el Espíritu Santo que la aplica en el corazón de los oyentes como quiere. Pero esas verdades que las sabemos bien, cuánto necesitamos estarlas recordando. En especial, hay que decirlo, ¿verdad?, en nuestro círculo, que instamos, y es así, porque exhortamos a los hermanos varones, principalmente aquellos, ¿verdad?, con un deseo de predicar, y nosotros mismos, que ya el Señor nos ha puesto en el ministerio, esa necesidad urgente de seguir estudiando, de seguir preparándose. Pero qué sutil puede ser poner entonces ya nuestra confianza en que ya conozco tanto de la doctrina, que ya he estudiado tantos libros, que he aprendido tanto acerca de de hacer exégesis, de la hermenéutica, de la homilética, pero la habilidad no está en nosotros. Sí debemos procurar hacerlo siempre de la mejor manera. Debemos ser siempre diligentes para asegurarnos que estamos realizando una interpretación correcta de los pasajes. Pero de nuevo, son palabras, ¿verdad?, importantes que Spurgeon tiene. El diablo nos hará saber o nos hará pensar que hemos predicado un buen sermón, quizás porque lo estamos midiendo con los parámetros equivocados. Debemos ser humildes también cuando hay mucho trabajo por hacer. También nosotros particularmente podemos conocer esa presión, ¿verdad?, cuando tenemos que preparar un mensaje y aunque hemos sido diligentes, estamos en cero. No vemos todavía por dónde empezar. Entonces, de nuevo, qué peligroso pensar que ya somos expertos, qué peligroso llegar a pensar
de que en algún momento podemos nosotros llegar a manejar las escrituras de tal manera que no importa cuál sea el pasaje, yo lo puedo predicar, o incluso si ya tenemos material que hemos preparado, que es simplemente tomarlo e ir al frente y decirlo, cuando esta labor tiene que ser siempre, ¿verdad?, delante de Dios. Él es el que está ahí sentado, por decirlo de alguna forma, escuchando las palabras que estamos diciendo y siempre en esa dependencia del Espíritu Santo. Continúa, por ejemplo, Spurgeon: no abras tu boca, sino que desde tu corazón ora. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Debes estar intensamente subordinado al Espíritu de Dios. Entrégate a Él para que obre en ti, para que tú puedas obrar en otros. Oh, hay tal diferencia entre un sermón predicado con tu propio poder y un sermón predicado en el poder del Espíritu Santo. Si no sientes la diferencia, hermano mío, tu gente lo descubrirá muy pronto. Entonces, cuando andemos humildemente con Dios en el servicio a Él, es cuando Él nos llenará y nos fortalecerá. Hay una enorme diferencia. Que seamos nosotros conscientes entonces de cuando realmente esa predicación está saturada y auxiliada por el Espíritu Santo y cuando lo estamos haciendo confiando solamente en nuestro poder. También debemos cuidarnos de nuestras motivaciones. ¿Por qué razón es que estamos en el servicio? ¿Por qué razón estamos nosotros en el pastorado? ¿O por qué razón los que en medio de nosotros que están anhelando llegar a ser pastores? ¿Qué los está motivando? Como les digo, esto es para todos en cualquier área del servicio, pero particularmente entre nosotros. ¿Por qué? De nuevo lo cito. Si algún hombre o alguna mujer procuran trabajar en la escuela dominical, o si alguien predica al aire libre o en la casa de Dios, con miras a volverse alguien, con la idea de ser considerado un hermano o una hermana muy admirable y celoso, entonces que esta idea penetre en sus oídos, ande humildemente con su Dios. Hay una palabra que Jeremías habló a Baruch que necesitamos repetirnos algunas veces. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques. Ustedes jóvenes del colegio del pastor, no anden siempre a la casa de grandes lugares. Estén dispuestos a ir a predicar el evangelio a lugares pequeños, a la gente pobre. No se preocupen si el Señor los envía directamente al peor barrio bajo. Vayan gustosos y que su propósito sea este. Yo no deseo para mí nada grandioso, excepto lo más grandioso de todo, que pueda glorificar a Dios. Fácilmente podemos poner nuestra mirada, ¿verdad?, en esos círculos conocidos que no predican el Evangelio, que rápidamente, ¿verdad?, empiezan a ostentar grandes títulos, que ya son apóstoles, otros llegan a llamarse superapóstoles, patriarcas y cosas que quizás en algún contexto, ¿verdad?, hasta uno se pueda sorprender, ¿verdad?, de hasta dónde pueden llegar las ocurrencias con los nombres que se llegan a dar y los círculos de acción que pretenden estar, las coberturas que pretenden dar. Pero hermanos, nosotros mismos debemos cuidarnos de que no estemos haciendo del pastorado también un nombre con el que nos queramos elevar, ¿verdad? El pastor tal, el ministerio tal. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Como también en ocasiones apropiadas algunos hombres del Señor han destacado ese peligro de que nosotros lleguemos a cultivar una cultura de la celebridad, ¿verdad? Hay hombres que llegan a ser muy conocidos, pero hay que a veces saber distinguir. Hay hermanos que el Señor le ha placido, ¿verdad?, que sus ministerios tengan un mayor alcance, que sus libros, que sus predicaciones lleguen a ser más conocidos, pero no están buscando en sí mismo ese nombre, ¿verdad? A veces somos nosotros los que propiciamos eso que raya en la idolatría, que raya en dar una fama que no se está buscando. Pero eso que algunos ven, ese reconocimiento, es lo que empiezan a codiciar en su corazón. Pero yo también sé eso, yo también puedo enseñar eso. Yo también podría ir a tal conferencia y enseñar.
yo también podría ser pastor. Y empiezan esas motivaciones incorrectas realmente a alojarse en el corazón y pensar de que esto es algo que nos perteneciera, cuando el don ha sido dado es por el Espíritu Santo, pero está regulado con marcas claras en la Escritura. No es cualquiera el que puede simplemente ponerse de pie y enseñar. Pablo dice muy bien, el que lo anhela, buena obra desea, pero, y viene toda una serie de consideraciones. Entonces, esa codicia clara por las ganancias deshonestas, pero como les digo, también por hacerse de un nombre, por reconocimiento. Oh, que el Señor nos guarde de eso. También debemos recordar la humildad cuando estudiamos su palabra. ¿Quién es más que nosotros que podemos decir no es opcional? Aunque todo creyente está llamado, ¿verdad?, a leer y meditar en la palabra del Señor todos los días, nosotros lo tenemos como trabajo, ¿verdad?, por decirlo así. Tenemos que estudiar las Escrituras. Y también está el peligro entonces de que al vernos expuestos constantemente a las maravillas de la ley del Señor, a las grandes doctrinas, pues realmente perdamos ese sentido devocional que las Escrituras deben de seguir teniendo para nosotros. Las estudiamos sí porque debemos predicar a la congregación, pero nosotros mismos debemos seguir leyéndolas para nuestra propia vida espiritual. O que no vaya a ser, ¿verdad?, que la única razón por la que estamos leyendo y estudiando es porque tenemos que enseñar algo. Y que nos acerquemos a la Biblia simplemente desde la óptica académica, como exegeta, y no como uno que está necesitado de beber de esta fuente cada día. Pero esta humildad también abarca el hecho de que cuando yo leo la Escritura, ¿qué es lo que yo tengo que recordar? ¿Qué es lo que dice Miqueas? Humillarte ante tu Dios. Es la palabra de Dios la que estoy estudiando. Él es quien enseña, yo soy el que debo aprender. Y Spurgeon tiene algo también muy confrontador que decir acá, pero aclaro antes de leer lo que sigue. Sé que entre nosotros hay unos que están convencidos acerca del uso del texto crítico, hay otros que son más recelosos, y hay quienes prefieren mantener lo que algunos han llamado una bibliología confesional. En todo caso, la advertencia de Spurgeon es necesaria porque fácilmente se pueden introducir entre nosotros ideas que socavan la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Vean lo que dice él. Contamos con un número de hombres en nuestros días que son críticos de la Biblia. La Biblia está maniatada ante su tribunal. Es más, peor que eso, está sobre la mesa lista para su disección y no tienen ningún sentimiento de decencia hacia ella. Quieren extraerle su corazón, quieren destrozar sus partes más tiernas. E incluso el precioso Cantar de Salomón, o el Evangelio del discípulo amado, o el libro de Apocalipsis, no son sagrados a sus ojos. No se detienen ante nada. Su escalpelo, su bisturí, corta cualquier cosa. Son los jueces que juzgan lo que la Biblia debería decir y la deponen de su trono. Dios nos libre de ese espíritu perverso. Yo deseo sentarme siempre a los pies de Dios en las Escrituras. Yo no creo que haya, de tapa a tapa, algún error en ella de ningún tipo, en lo tocante a la ciencia natural o la física, o en lo tocante a la historia o cualquier otra cosa. Estoy preparado a creer todo lo que me diga y recibirla creyendo que es palabra de Dios, pues si no fuera toda ella verdad, entonces no valdría un solo centavo para mí. Siéntese razón y que se levante la fe. Si el Señor lo ha dicho, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si la ciencia contradice la Escritura, tanto peor para la ciencia. La Escritura es verdaderamente independiente de lo que pudieran ser las teorías de los hombres. Ah, dirás, tú eres un vejestorio anticuado. Sí, lo soy. No voy a rechazar ningún cumplido que quieras endilgarme, y voy a permanecer firme o caer por este bendito libro. Esta fue la poderosa arma de la Reforma, hirió al papado, y no voy a echar por tierra a este libro, independientemente de quién quiera hacerlo. Quédate quieto, hermano mío, y escucha la voz del Señor, y sé humilde ante tu Dios. Hermanos, este es el libro de Dios.
nuestra congregación tiene que ver en nosotros hombres que están verdaderamente comprometidos con las Escrituras y que entienden que verdaderamente este es el libro de Dios. Él nos ha hablado, pero como les digo, cada vez más es más común ver cómo ideas de hombres que están dispuestos, como decía Spurgeon ya desde su época, ¿verdad? Aquí hay ciertas partes que podríamos decir no son palabra del Señor. Eso no es inspirado, o que si eso no lo escribió tal autor. Tenemos un gran privilegio de estudiar las Escrituras para exponerlas con regularidad, de servir como pastores, pero que no olvidemos que seguimos siendo pastores con P minúscula. No es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor, la cual Él compró con su sangre. Si hay fruto, la gloria es para Dios. Y si no vemos avance a pesar de nuestro esfuerzo, puede ser que el Señor lo esté usando para mantenernos humildes, pero al final ser hallados fieles. Que no cedamos a la presión de querer recurrir a otros métodos fuera de lo que ya el Señor nos ha dicho lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Él es el que da el crecimiento. Que no seamos conocidos como orgullosamente reformados, sí convencidos de lo que creemos, pero nunca exaltados, sino humildes delante de Dios. Somos simples colaboradores, siervos de justicia, agradecidos por una salvación tan grande que el Señor dio a pecadores como nosotros. Y si eso no fuera suficiente, nos ha permitido proclamar esta misma verdad a otros, también para su conversión. Oremos. Gracias, Padre, te damos por estas palabras con las que nos has hablado a través de este siervo que fue muchos años antes que nosotros, pero que son amonestaciones que siguen siendo necesarias hoy. Que inclinemos nuestro rostro, que recordemos como tú nos has dicho, que resistes a los soberbios, pero das gracia a los humildes. Danos tu gracia, Señor, para esta labor, que nuestras iglesias aquí representadas sigan creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y apliquemos y obedezcamos sumisamente lo que tu palabra nos dice para la gloria de tu nombre. Amén.